Hola niños, bienvenidos una vez más a sus clases dominicales. Quiero decirles que estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Es un día muy esperado para mí el poder compartir y estar en contacto a través de estos videos que transmitimos especialmente para ustedes. Quiero que sepan que los amo mucho y que en verdad disfruto pasar tiempo con ustedes a través de este medio, y espero que pronto sea de manera presencial porque en verdad que los extraño mucho, pero mientras tanto vamos a seguir aquí, yo al igual que todas sus demás maestras, y vamos a seguir dando gracias a Dios porque podemos vernos aunque sea a través de este medio. Y antes de empezar la clase vamos a orar, ¿les parece? Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor Jesús, te doy gracias por este hermoso y maravilloso día. Gracias por tu amor, por tus bendiciones, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de los niños que están viendo esta clase, Señor. Gracias por sus corazones, gracias por sus vidas, gracias por la vida de sus padres. Bendícelos, por favor, Señor, guárdalos como hasta hoy lo has hecho. Bendice a sus familias, guárdalas también, Señor. Suple toda necesidad que ellos pudieran tener, amado Padre. Y en este momento te pido que seas tú iluminándonos, llenando nuestros corazones. Pon no solamente en nuestros oídos esta palabra, Señor, sino que llegue a nuestro corazón, que entendamos lo que tú nos quieres hablar el día de hoy, que nuestro oído esté atento para escuchar tu voz, Señor, y que le des a cada uno de estos niños que están viendo esta clase esa palabra especial, ese algo especial que ellos necesitan, Señor, de manera personal, escuchar, entender. Sé tú llevándonos en esta clase, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bueno, niños, el día de hoy, el pasaje que vamos a leer es un pequeño pasaje, pero es muy importante y habla acerca de ustedes precisamente y de lo muy importantes que son ustedes para Dios. ¿Sabían que ustedes son muy importantes para Dios? Sí, si lo sabían, pues muchas felicidades, están en lo correcto. Y si no lo sabían, a través de este pasaje espero que hoy puedan entenderlo. Este pasaje se encuentra en Marcos, capítulo 10, y los versículos son del 13 al 16. Y dice así. Jesús bendice a los niños. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Aquí, en 3 versículos pequeños, nos cuenta una gran historia, algo que a mí me impresionó muchísimo la primera vez que lo leí. Porque quiero decirles que en este momento, cuando yo leo el versículo 14 que dice: viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Yo me imagino a Jesús y yo me imagino esta reacción que dice la palabra indignante para él,
un enojo. ¿Por qué? Porque había personas que querían presentar a los niños para que Jesús orara por ellos, ¿no? Aquí dice para que los tocase. Si se acuerdan en otros pasajes en los que hemos conocido acerca del ministerio de Jesús, de cómo él le hablaba a las multitudes, en muchas ocasiones pues la gente que se quería acercar a Jesús era gente que a lo mejor iba enferma, que tenía alguna necesidad de ese estilo, ¿no? Sabemos que Jesús sanó enfermos, que les devolvió la vista a los ciegos, hizo que volvieran a caminar personas que eran paralíticas. Y pues en esta ocasión aquí no se habla de que los niños tuvieran ningún padecimiento. Sin embargo, las personas, dice aquí que, bueno, dice, le presentaban niños para que los tocase. Yo entiendo en esto que son los padres quienes acercan a sus niños, y seguramente estos padres que quieren acercar a sus niños a Jesús son personas que ya habían estado en estas reuniones en las que mucha gente se presentaba, reuniones masivas, porque multitudes se reunían cuando sabían que Jesús iba a estar en un lugar para escucharlo, para aprender de lo que él quería enseñarles. Seguramente estas personas, estos padres, ya habían escuchado acerca de las enseñanzas de Jesús, y entonces hubo algo en ellos que los motivó a querer acercar a sus hijos. Ese algo pues era Jesús, precisamente, sus enseñanzas, su palabra. Él ya había causado un impacto en el corazón de estos adultos, de estos padres, que aunque no se mencionan aquí, podemos deducir que es así, que son los padres los que acercan a sus niños. Y se presentaban a los niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. O sea, los discípulos estaban, dice aquí, reprendían, o sea, les alejaban a los papás, les decían, seguramente de alguna manera les dijeron, no, pues no se acerquen, no molesten al maestro, el maestro está enseñando, o sea, háganse para allá con sus niños. A veces, como padres, yo como mamá les puedo decir que a veces nos llegamos a encontrar en situaciones en las que a lo mejor el ir a algún lugar con nuestros niños es incómodo, o sea, nos sentimos incómodos. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor son lugares en los que todo tiene que estar muy, muy silencioso, muy en orden, y pues ustedes como niños pues son juguetones, son traviesos, les gusta estar jugando, y es natural, ¿no? Son niños. Y a veces como papás, incluso pues les decimos, vamos a ir a tal lugar y tienes que estar ahí sentadito y tienes que estar callado y compórtate, por favor. Y pues a veces en esas situaciones les estamos pidiendo que ustedes vayan pues muy en contra a lo mejor de lo que su naturaleza infantil es, ¿no? Y a veces llega a ser incómodo. Por ejemplo, cuando voy con mis hijos a consulta, pues sí, a veces sí les tengo que decir, oye, aquí no tenemos que estar sentados y callados y esperando. Y pues en otros lugares, a lo mejor cuando vamos a ir de visita con alguien que no conocemos, no sé, llegamos nosotros como papás a pedirles y deseamos que ustedes estén muy quietecitos, muy tranquilitos. Y hasta cierto punto, en ciertas ocasiones, pues sí es correcto por una buena educación el comportarnos, pero en esta circunstancia tal vez los discípulos lo veían de esa manera, o tal vez los discípulos pensaban que los niños no eran tan importantes como atender a lo mejor a otras personas que sabiendo que Jesús iba a estar en algún lugar,
había personas pues enfermas, ciegas, o como les decía, el paralítico, o sea, personas que iban con a lo mejor con una necesidad física o con alguna enfermedad, con algo que era pues más, tal vez más visible o tal vez para los discípulos más importante. Y que, o sea, es fuerte, ¿no? El que para ellos, no sé, en esa circunstancia y en ese momento vieran que los niños no eran importantes y los querían hacer a un lado. Y cuando Jesús se dio cuenta de esto, Jesús dice la palabra que se indignó. En otras versiones dice que se enojó. Y aquí nos damos cuenta del carácter de Jesús, del carácter de Dios, de que para Dios los niños son muy importantes. Ustedes son muy importantes. Él no ve a a lo mejor a una persona que va a interrumpir, ruidosa o traviesa, que no lo deja enseñar a los demás, o no ve personas menos importantes como aquí los discípulos que los querían hacer a un lado para que él pudiera, tal vez para que él pudiera enseñarles a los adultos. Aquí Jesús demuestra que su amor es igual para todos y que todos somos importantes para él. Pero vean las palabras que Jesús dice: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y luego dice: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Dice aquí, dejad que se acerquen a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Aquí Jesús no aclara o no da una lista de características o cualidades que ustedes poseen, pero dice que de los que son como ustedes, de los tales es el reino de Dios. Y podemos tratar de descifrar esas características, porque como adultos en algún momento nosotros pues nos llenamos de nuestras propias ideas, nuestros propios conceptos, y si estamos alejados del conocimiento de la palabra de Dios, es muy fácil que nos perdamos en el camino. Pero ustedes como niños son nobles, son sencillos, son humildes, tienen esa humildad en su corazón. Y yo he visto, por eso me gusta mucho el pasar tiempo con ustedes dándoles clase, porque yo he visto en ustedes esa sencillez y ese interés genuino, ese querer aprender, querer saber más acerca de Dios, más acerca de Jesús, más acerca de la palabra. Cuando les estamos dando clase y ustedes nos empiezan a decir sus dudas o nos empiezan a contar sus experiencias genuinas en las que ustedes han visto a Jesús obrar en sus vidas, y eso a mí me llena mucho mi corazón, porque digo, wow, ¿no? Y a veces nosotros como adultos, cuán difícil es que cuando nos hablan de Jesús y no queremos escuchar. Cuando yo a veces he compartido de la palabra con personas adultas que no conocen de Dios, muchas veces me he encontrado con esa renuencia de parte de los adultos, y dicen, no, yo estoy bien así y yo no necesito a Dios y yo soy buena persona. Y cuando les comparto a ustedes es algo completamente diferente, y ustedes tienen esa ansiedad por querer saber más, y se goza en sus corazones cuando ustedes comprenden la palabra y ven cómo la han aplicado a sus vidas y me lo cuentan, y yo me quedo asombrada, como cuando me han contado una vez. Fanny me contaba cómo oró por una compañera de su salón, cómo ustedes entre hermanos también oran juntos, en familia oran uno por el otro,
o como cuando vimos las clases acerca del amor, cómo me platicaron cuando hicimos la actividad de hacer algo por alguien y dejarle un corazoncito de papel y no decirle qué pasó o fui yo, cómo dejamos esos corazoncitos con acciones secretas de amor para los miembros de nuestra familia, y fue algo muy bonito cuando me contaron sus actividades. Y es así que Jesús les dejó claro a los discípulos que ustedes son muy importantes y que ustedes son tan importantes así. Desde hoy, niños, no crean que están aprendiendo para el futuro, o sea, que están aprendiendo la palabra solo para el futuro. No, ustedes la están aprendiendo para el hoy, para su día a día. Y nosotros pedimos, con sus maestros pedimos por ustedes que esta palabra la sigan llevando en su adultez, pero es algo que ya es parte de ustedes el día de hoy y que es para que lo vivan desde ya, y que ustedes sepan cuán importantes son, que ustedes sepan que incluso Jesús dijo: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. O sea, la manera de medir las personas que pueden entrar al reino de Dios y las que no, Jesús lo puso haciendo esa medida con ustedes, con los niños. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un corazón humilde, porque tenemos que estar dispuestos a aprender de Jesús, porque tenemos que ser completamente dependientes de Dios. Y a veces nosotros como adultos en nuestro mundo creemos que todo, por ejemplo, que todo lo tenemos que ganar con nuestro esfuerzo. Que si queremos, por ejemplo, tener una casa, pues tenemos que trabajar mucho y ganar mucho dinero. O para tener un auto también hay que trabajar mucho y ganar mucho dinero para poderlo comprar. Y en muchas ocasiones, en muchas maneras, pensamos que todo depende de lo que nosotros hagamos y de lo que nosotros consigamos. Y eso a veces no nos permite ser completamente dependientes de Dios. Y ustedes como pequeñitos, pues son completamente dependientes de papá y de mamá. Y saben lo que es la dependencia. Entonces, eso es algo que también es una característica muy importante de quien pueda entrar en el reino. Porque para entrar en el reino tenemos que ser completamente dependientes de Dios, saber que Él es el que tiene el control de nuestra vida, que incluso nuestra vida no es nuestra, sino que le pertenece a Él. Quiero mencionarles también otro versículo, está en Marcos 9, 36, 37, unos versículos antes de este pasaje que acabamos de leer, y dice así: y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Y aquí igual otra vez está explicando a los discípulos a través de un niño, que cuando nosotros como hermanos le hablamos a alguien de la palabra, estamos adoptando a alguien a quien le vamos a seguir hablando y le vamos a seguir enseñando. Y aquí por eso él toma a un niño y dice: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. O sea, cuando vamos a enseñar a alguien, igual ustedes lo han hecho cuando a sus compañeros de clase les hablan acerca de Jesús. Entonces, cuando recibimos a las personas que no saben nada de Jesús, son como niños. Y dice: me recibe a mí,
y el que a mí me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. O sea, ¿a quién se está refiriendo? A Dios Padre. Si recibimos a un niño, si recibimos a alguien que es como un niño en la palabra, estamos recibiendo también a Jesús. Y quien está recibiendo a Jesús también está recibiendo a Dios Padre. Acuérdense que no los quiero revolver, acuérdense que tenemos a Dios Padre, Dios Hijo y al Espíritu Santo, que son tres en uno, no son personas diferentes. Pero aquí nos está hablando de que no solamente estamos, cuando tú crees en Jesús, estás creyendo también en Dios. ¿Se acuerdan de ese versículo que dice que nadie puede llegar a Dios si no es a través del Hijo? Bueno, nadie llega al Padre si no es a través del Hijo. Es algo así lo que aquí nos está diciendo. Si tú crees en Jesús, también estás creyendo en Dios y Dios también te está recibiendo a ti y tú estás recibiendo a Dios. Es algo muy bonito. Entonces, espero que a través de estos 3 pequeños versículos que leímos, ustedes hayan entendido lo importante que son para Dios y hayan entendido también lo bonito que están haciendo sus padres por ejemplo, ahorita no estamos yendo a la iglesia, pero cuando íbamos a la iglesia, el hecho de que sus papis los llevaran el sábado a las clases o los domingos los llevaran también temprano para que tomaran su clase, sus papás están actuando como estas personas que presentaban a los niños a Jesús y que querían que Jesús los tocara. Y en estos tiempos Jesús puso sus manos sobre los niños y oró por ellos, lo dice en el versículo 16, los tomó en los brazos poniendo las manos sobre ellos y los bendecía. Y en este tiempo es eso lo que están haciendo sus papás cuando los llevaban a las clases a la iglesia, o ahora que les dicen, oye hijo, vamos a ver la clase, vamos a aprender, no sé, vamos a verlo en el teléfono, vamos a aprender la pantalla, vamos a entrar al Facebook o al YouTube para ver la clase, que Dios tiene para ti el día de hoy. Eso es lo que están haciendo sus papás, los están llevando a Jesús. Y papás, si están viendo este video, los quiero felicitar por hacer esto, por ser sabios y por querer que Jesús toque la vida de sus hijos y que impacte no solamente en el futuro, esperando por el futuro, sino que impacte sus vidas desde hoy, porque ellos son muy importantes para Jesús y ellos pueden hacer grandes cosas desde hoy. Y cuando Jesús ponía las manos sobre ellos y los bendecía, es lo que también hacen sus padres al orar por ustedes, es lo que hacemos como maestros al orar por ustedes, lo que hace su pastora también al orar por ustedes. Y Jesús quiere tocar tu vida hoy, desde ya, quiere impactar, hacer algo nuevo en ti y en tu corazón. Entonces, también quiero felicitarte por estar aquí viendo esta clase, por estar aquí cada 8 días viendo cada clase. Y quiero decirte que Dios te ama muchísimo, que tú eres muy importante para Él. Quiero decirte darte las gracias porque de ti nosotros como adultos aprendemos muchísimo. Y eres muy importante, eres muy especial. Que Dios te bendiga en el nombre de Cristo.